Bolivia, Ministerio de Defensa del Gobierno de Dibaiba. Ataques serios contra barcos de tráfico de inmigrantes en el puerto de Suguara. El señor de la guerra libio Khalifa Haftar ha dicho que el país necesita un cambio radical en el panorama político para garantizar la seguridad, la estabilidad y la unidad nacional, incitando a la gente a organizar protestas para determinar su destino y construir el Estado. Distrito de Bengasi. Bien, seguimos en África. La RD Congo. Kivu del Norte en Beni. El gobierno provincial lanza una campaña para comprar armas y municiones para combatir la inseguridad. En Somalia, lo siguiente. Según los informes, los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques aéreos contra Isomal en el Valle de Balade hoy, y el número de muertos de ayer entre las fuerzas de Puntlandia ha aumentado a 10 soldados. Al menos 5 soldados de Puntlandia murieron hoy en enfrentamientos con Isomal en el Valle de Balade, según fuentes de seguridad. Somalia Almohadilla ISIS Almohadilla Al-Shabaab. Mali, el ejército lanzó ataques aéreos contra posiciones del Jotanim cerca de Doniena, Kousen y Vecina en Sikasso, mientras escoltaba un convoy de combustible desde la costa de Marfil a Bamako. Nigeria, Boko Haram, Has, atacó posiciones del Estado Islámico, África Occidental, ISWAP, y mató a numerosos militantes de ISIS en el lago Chad. BH, los militantes de Has aparentemente usaron un raro rifle IW y Galileis 32 de fabricación israelí, rifles tipo 56A1 de fabricación china, máquina PKM/diagonal tipo Che. Yana da fu ana yana mbere fa nu. Fa. Ya na wale bande ya mujana. Caso. Kampura. Islamistas del Jotanim allanaron el campamento del ejército Soumpi en Tombuctú, en Mali. Burkina Faso, ISIS del Sahel se atribuye la responsabilidad de un ataque el sábado pasado contra una posición de las milicias de Al-Qaeda del Jotanim en Tigou, que resultó en 36 muertos. La guerra continúa entre los dos grupos desde el año 2019. Y en Sudán tenemos las RCF. Esperamos implementar las propuestas de tregua y discutir los arreglos para un cese de hostilidades. El ejército sudanés rechaza el alto el fuego, impulsado por el abrumador apoyo popular y la creciente superioridad aérea a medida que llegan los refuerzos necesarios.
La milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido acepta el alto el fuego y la entrada de ayuda después de ataques aéreos exitosos y radicales y una creciente simpatía árabe e internacional por el Ejército Nacional Sudanés. La propuesta de alto el fuego fue presentada por el Comité del Cuarteto. Expertos de la ONU, las RSF, después de tomar el control de Al-Fashir, cometieron atrocidades masivas que llevaron a una crisis humanitaria catastrófica. Las defensas aéreas del ejército sudanés derriban 2 drones estratégicos sobre Al-Obeid. Las RSF tomaron el control de las fuentes de agua en las afueras de Bab Nusa, en el Kordofán. Ataques aéreos del ejército sudanés en la zona de Bilel, al este de la ciudad de Niala. El ejército sudanés está actualmente involucrado en feroces batallas en más de un frente, donde bombardeó un cuartel general militar de las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de Bayil, al sureste de Niala, la capital del estado de Darfur del Sur. Esto coincidió con nuevos enfrentamientos en la ciudad de Babanusa en Kordofán Occidental. Tras sucesivos ataques aéreos, las Fuerzas de Apoyo Rápido se vieron obligadas a retirarse. Las RSF en Sudán anuncian el control de 3 ejes en Babanusa, en el Kordofán Occidental. Las RSF anuncian que han tomado el control total de la ciudad de Bab Nusa desde varias direcciones. Al-Burhan, las personas desplazadas eligieron las áreas bajo nuestro control donde hay seguridad y las necesidades de la vida. Las RSF dice, decenas de muertos en una incursión del ejército sudanés contra un convoy de ayuda en Darfur. ¿Qué más tenemos por aquí? Jacobs, que hablaba de Babanusa, que iba a ser rodeada y tomada por las RSF. El otro día, las RSF atacaron Babanusa, la otra ciudad, además de la ya conquistada Al-Fasher, que se encuentra sitiada. La diferencia radica, además del tamaño, en que Babanusa está deshabitada y solo cuenta con una guarnición. El ataque fue repelido, pero las SAF perdieron algunas posiciones que habían recuperado hace unos meses en el flanco oriental. Hace aproximadamente 2 semanas, un avión de suministros de las RSF fue derribado, una mala señal, dado que la guarnición solo recibe suministros por vía aérea. Leemos un poco lo de Vista, a ver qué dice. El 5 de noviembre, drones de las Fuerzas Armadas sudanesas lanzaron ataques de precisión contra convoys de suministros procedentes de Libia, que se dirigían a la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido después de haber sido detectados dentro de Wadi Hor, donde fueron atacados por drones Akinji pertenecientes a la Fuerza Aérea. Después de revisar el Observatorio de Incendios de la NASA y examinar imágenes satelitales recientes, hemos detectado 2 incendios separados en lo profundo del desierto de Darfur del Norte el mismo día, lo que confirma que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo más de un ataque contra más de un convoy que se dirigía hacia la base de Sarku. Los suministros llegan por vía aérea a través de aviones Il-76 desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Al-Kufra en Libia, y desde allí entran a Sudán transportados en camiones en la región del Triángulo y luego en Darfur. Vamos a ir un poco rápido, que ya se nos va el tiempo, no va a terminar de grabar aquí. Tenemos algo más importante de Vista, a ver si podemos volver. No. A ver, si marcan algún avance. Lo de Babanusa me interesa si lo tienen, a ver. Aquí un video de un dron derribado. Las Fuerzas Armadas sudanesas atacan y destruyen un dron estratégico CH-95 perteneciente a la milicia del RSF, respaldada por los Emiratos. الله اكبر الله اكبر الان يتم تم الحمد لله صلاه سير استراتيجيه مميز دفاع الغربي ليلهم كم يوم؟ ليلهم 8
8 11 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. En Kordofán del Norte, las Fuerzas de Defensa Aérea Sudanesas lanzan varios ataques precisos contra drones CH-95 pertenecientes a la RSF. تم التعامل مع مسيرة معادية في الأجواء في سماء البيض يوم 8/11. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. El segundo impacto de un misil tierra-aire lanzado por la defensa aérea sudanesa hacia un dron de la RSF. مسيرة القوات الدعم السريع تم استهدافها من قبل القوات المسلحة عن طريق صاروخ. قريب اثنين عساكر معوقين. تاريخ اكثر من جبال المسيرة. ايوه يا قبل جو وراك ترى دي وسوق. Las Fuerzas Armadas han llegado al lugar del accidente del dron objetivo, que como ya indicamos se confirmó que era un CH-95, uno de los drones suministrados por los Emiratos Árabes Unidos a la milicia RSF, y aquí está hoy cayendo y tocando la tierra. الامارات تجيب الامارات تجيب الجيش السوداني الجيش السوداني. Estaba cargado con misiles, como se ve ahí, de bastante porte los misiles. Menos mal que lo derribaron. ¿Qué más tenemos aquí? El puente desde Libia. Vista Strike Tracker, UAT detectamos indicios inusuales de un incendio / diagonal explosión en el desierto de Darfur del Norte, cerca de la base de Al-Sarku, donde, imagen 1, mostró actividad térmica, y al verificar la ubicación a través de imágenes satelitales, imagen 2, quedó claro que el área se encuentra en la ruta de los vehículos de apoyo emiratíes que vienen de Libia a la milicia terrorista Fuerzas de Apoyo Rápido. Los datos del Observatorio de Incendios de la NASA confirmaron actividad térmica en el sitio, y los resultados fueron los siguientes: fecha y hora, 8 de noviembre de 2025, a las 3:33. Nivel de brillo térmico, 328,3 Kelvin, el FRP alcanzó un valor de 104,94 megavatios, factor de confianza, 75%, alta confianza. Con base en estos datos, existe una alta probabilidad de que los drones Akinji de las Fuerzas Armadas sudanesas atacaran un convoy de suministros procedente de los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente de Libia, destinado a la milicia terrorista Fuerzas de Apoyo Rápido. 3 días antes, los drones de las Fuerzas Armadas habían atacado 2 convoys en la misma carretera, en dirección norte.
Las Fuerzas Armadas sudanesas llevaron a cabo 5 poderosos ataques aéreos dirigidos contra los suministros de la milicia terrorista Fuerzas de Apoyo Rápido que llegaban desde los Emiratos Árabes Unidos a través del territorio libio. Se detectaron 5 incendios en diferentes ubicaciones a lo largo de la ruta de suministro habitual, que fueron los siguientes. El incendio que se muestra en la imagen 1 parece ser el más grande de hoy y creemos que fue provocado por ataques a camiones que transportaban equipos. Después de revisar los datos del Observatorio de Incendios, imagen 5, quedó claro que había varios otros incendios, imágenes 2-3-4, además de un quinto incendio que se observó al sur y del cual no había imágenes recientes disponibles. Así, la Fuerza Aérea Sudanesa llevó a cabo 5 ataques durante el día, que se sumaron a los 3 realizados en días anteriores, alcanzando un total de 8 ataques en 4 días. Mediante estos ataques, las Fuerzas Armadas lograron bloquear de facto el suministro de provisiones a la milicia, tras observar un aumento de la actividad del puente aéreo emiratí hacia Libia, que se extiende por tierra hasta Darfur. Ayer, la ciudad de Bab-Nusa fue testigo de intensos enfrentamientos de artillería que provocaron la quema de aproximadamente el 83% de las áreas controladas por la milicia, y el fuego se convirtió en una amplia llama que se propagó por la hierba de las calles y las casas hasta alcanzar grandes distancias fuera de la ciudad. Por lo tanto, la milicia puede estar atrincherada en solo alrededor del 17% del área que controlaba anteriormente, y una gran parte de sus elementos pueden haberse retirado a las afueras de la ciudad debido a la propagación del fuego. A pesar de ello, la milicia continúa concentrando sus fuerzas en las zonas cercanas, preparándose para un nuevo intento de ataque contra la 22ª División de Infantería de las Fuerzas Armadas Sudanesas. Después de que el 83% de las áreas bajo su control en la ciudad fueran incendiadas, la milicia terrorista Fuerzas de Apoyo Rápido lanzó hoy varios ataques simultáneos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas sudanesas en la ciudad de Bab-Nusa, en el estado de Kordofán Occidental, con el objetivo de expandirse. Las Fuerzas Armadas repelieron todos los intentos excepto en el eje oriental de la ciudad, donde la milicia logró infiltrarse en la Universidad Al-Salam. El mismo sitio había sido tomado por la milicia en junio pasado antes de ser retomado por las Fuerzas Armadas en septiembre. La escena es una repetición de los acontecimientos de 2024, cuando la milicia llegó a una zona cercana a la puerta de la 22ª División de Infantería antes de que esta abriera y las Fuerzas Armadas se redesplegaran y recuperaran el control total de la ciudad. Recuerden bien sus rasgos, pues son la identidad de los héroes que defendieron la ciudad del Fashir y lucharon en 267 batallas para proteger a su pueblo de la masacre que presenciamos en esta trinchera. Dispararon sus últimas balas en defensa del honor de la larga lucha y de sí mismos y de sus camaradas antes de partir hacia la gloria como mártires inquebrantables hasta el último momento. Video de los Libro Nacional Fashir. الاثنين الموافق 27 اكتوبر معركه فاصله جدا بين الجنوبين. Región petrolera de Heglig. La milicia terrorista Fuerzas de Apoyo Rápido llevó a cabo ataques con drones dirigidos a la región petrolera, repitiendo sus ataques anteriores que resultaron en la muerte de varios ingenieros petroleros y la destrucción del aeropuerto de Heglig. Como resultado de los repetidos ataques, el gobierno sudanés informó a su homólogo en Sudán del Sur que detuviera las operaciones petroleras en la región de Heglig para proteger la seguridad de los ingenieros y las instalaciones. Sudán del Sur depende del petróleo como su principal fuente de ingresos, que representa aproximadamente el 90% de sus ingresos, y la región de Heglig es una instalación fundamental para exportar su petróleo crudo. Bab-Nusa, con la continua movilización de fuerzas provenientes de Darfur hacia Bab-Nusa y las batallas en curso dentro de la ciudad, la 22ª División de Infantería pudo repeler todos los ataques de la milicia estacionada en el norte de la ciudad. Bien, aquí no he dicho nada de la caída de Bab-Nusa.
será algún poco de propaganda lo que decían aquí de la RCF. La gran mayoría del Haddad tenía el informe. أعلنت قوات الدعم السريع اليوم إحكام سيطرتها وحصارها لمدينة باب نوسة بولاية غرب كردفان من عدة محاور، كما أعلنت تقدمها داخل المدينة وتراجع الجيش السوداني إلى محيط الفرقة 22. كما قالت إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة من طراز أكانجي تتبع للجيش السوداني بالمدينة، حيث تدور المعارك بين الطرفين للسيطرة عليها. في المقابل قالت مصادر ميدانية للحدث إن قوات الجيش السوداني تتمسك بمواقعها الدفاعية مع تمكنه من وقف تقدم قوات الدعم نحو عمق المدينة ومقر الفرقة. ففي آخر تطورات الحرب أعلنت قوات الدعم السريع اليوم إحكام سيطرتها وحصارها لمدينة Bien, vamos a mirar Venezuela. A ver qué hay. Hace rato que no leemos el mapa. Por lo menos los últimos 7 días. De aquí en adelante. Secretario de Guerra de Estados Unidos. Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. La embarcación traficaba narcóticos en el Caribe y fue golpeada en aguas internacionales. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en el ataque y 3 narcoterroristas masculinos, que estaban a bordo del barco, murieron. Caribbean Sea _ Venezuela _ Caribbean _ Druxwar. Los bonos venezolanos se disparan a medida que se intensifica la presión de Estados Unidos sobre Maduro. El portaavión USS Gerald Ford ha llegado al área de responsabilidad del Comando Sur, informa Reuters. Maduro eleva la alerta militar en Venezuela en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. Padrino López dice que se han desplegado 200.000 soldados para enfrentar las amenazas de Estados Unidos. Francia dice que está preocupada por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, porque violan el derecho internacional. Los ataques contra narcobarcos son legales y el personal militar responsable no puede ser procesado, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Justicia dice: los ataques a los barcos fueron ordenados de acuerdo con las leyes de los conflictos armados y como tales son órdenes legales. El USS Gerald Ford, la posición actual al norte de Puerto Rico, ahí estaría, norte de Puerto Rico, el norte de las Islas Británicas, Islas Vírgenes Británicas, ahí está puesto hace 16 horas. Un funcionario del Pentágono confirma que el ejército estadounidense realizó su ataque número 20 contra un presunto barco de narcotráfico el lunes de esta semana en el Caribe, matando a 4 personas. No hubo sobrevivientes, dijo el funcionario. Secretario de Guerra de Estados Unidos. El presidente Trump ordenó la acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, estoy anunciando la operación Southern Spear. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUSCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcomilitantes de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos. Arlington, Virginia _ Caribbean _ Drugs.
Ok, vamos a mirar si hay algo último momento allí en Ucrania y Palestina. Bien, ahí tenemos hace 4 horas en el mapa de Ucrania. Una persona muerta, 24 heridas como resultado de los ataques rusos en Kiev esta noche. Allí los daños en la ciudad capital. Este lo habíamos visto, claro. Este era. En dirección de Kupiansk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Kupiansk, Novosinove, Petropavlivka, Pichane y Lyushivka. Esto es en la región de Kupiansk, alrededor de la ciudad. El informe de la AFU. En la dirección de Kursk y Norte Slobozansky, Sami, las fuerzas ucranianas han repelido 4 asaltos del ejército ruso, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Oblast de Sami, Ucrania. La aviación rusa realizó ataques aéreos en Malomykailivka, Mayak, Kirilko de la región de Dnipropetrovsk, Kosiptseve, Ternuvate, Satisia, Saliznikne, Novodanilivka de la región de Zaporizhia, informa el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. O mayor. En Pokrovsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Suketske, Sakove, Bilitske, Rasin, Rodinske, Dorosnie, Chervon-Liman, Pokrovsk, Mirnorad, Lisivka, Svirove, Kotline, Udachne, Molodetske, Dachne, Fililla, informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección de Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ayer cerca de Yampil, Serebrianka, Siversk y Federica. En dirección de el sur de Slobozansky, en Kharkov, ayer se produjeron enfrentamientos cerca de Vovchansk, Silelnikove, Deborichansky, Krasnoperche. Y en dirección de Gerson se produjeron enfrentamientos ayer cerca del puente Antonivsky. En dirección de Alexandrivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Yalta, Orestopil, Shorivka, Pershotravne y Ribne. Todo al norte de Guliapole. En dirección de Guliapole, alrededor de Guliapole, se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Visoke, Selenihai, Yablukove, Solotke, Viloria. Y cuando volvamos a hablar la semana que viene, seguramente Rusia ya estará mucho más cerca de la ciudad, rodeándola. Y quizás haya cortado otra vez la T-41. En dirección de Liman, se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Novimir, Lushenkove, Novomikhailivka, Druseluvivka, Rekivka, Tverdokilove, Stavi y Liman. Disculpen allí la pronunciación en Liman, sobre todo en el norte son los combates, donde está más afincado Rusia. En la parte norte está luchando. Se ven varios iconos en esta zona. Se ve que quiere presionar hacia el río para aislar Borova. En dirección de Rijiv se produjeron ayer enfrentamientos cerca de Mala, Tokmachka, Stepove, Sherbaki. Mali Sherbaki.
Primorsk y Sternogorsk y Plavny. Bien, aquí tiene que presionar más hacia Orihib si lo quiere capturar. Y en Konstantinivka siguen los enfrentamientos desde ayer cerca de Pleshivka, Oleksandro Yultine, Yervinivka, Rusinchar y Sofishivka. Sigue presionando el sur de Konstantinivka, Rusia. Debe ir este antiguo aeródromo al cruce de la H-20 con la H-32 para llegar a Bereztok y presionar desde la ruta a Ucrania. Esa línea roja no está capturada por Rusia todavía. Debería cerrar más el cerco así desde el sur, ¿no? Y luego presionar también por las afueras de Konstantinivka para hacer una pinza gigante sobre la ciudad y cortar por lo menos aquí en el norte. Creo que Konstantinivka se presta para un rodeo, un cerco desde esas posiciones. Sería más efectivo y menos desgastante para Rusia rodearla desde el norte cortando el H-20 porque es la única ruta que depende Konstantinivka. O sea, no se complica mucho cercarla. Solo pasar por esos pueblos que quedan a los costados. ¿Qué más tenemos por el tema de Palestina? El ministro del Interior libanés dice el gobierno enfrenta el desafío de extender su control total sobre todas las áreas del país. Ataque aéreo al noroeste de la ciudad de Gaza. Y bueno, nada más. Siria no cargaron nada, ¿no? Venezuela tampoco. Muy bien, vamos a ir despidiéndonos entonces, si no hay nada más para leer. Estoy grabándolo, no sé si leer por ahí, para que quede un poco más largo. Podemos leer acá un poco los titulares, aunque sea de el Medio Oriente, para no estar tan desactualizadas las noticias, ¿no? A ver. Sí, ya que estoy grabando, vamos a hacerlo. ¿Cómo funciona la red de espionaje de Israel en Yemen? ¿Cómo se informan los medios sionistas? Noticia del jueves. ¿Cómo se informan los medios sionistas? Las agencias de inteligencia del régimen han centrado sus esfuerzos en reclutar espías y recopilar inteligencia después de que fracasara la presión de los ataques aéreos sobre la infraestructura energética y de servicio de Yemen con el fin de detener las operaciones de apoyo de las Fuerzas Armadas yemeníes a Palestina. 76 millones de dólares el costo de las guerras de Israel. Los informes indican que el volumen de gastos militares del régimen sionista desde el comienzo de la guerra genocida contra Gaza en octubre del 23 ha alcanzado unos 76.300 millones de dólares. En total son 250.000 millones de shekels. Carta abierta de Hezbollah a funcionarios del gobierno libanés. En una declaración oficial y pública dirigida al presidente, al primer ministro, al presidente del Parlamento y el pueblo libanés, las relaciones públicas del Hezbollah libanés subrayaron su compromiso
con las disposiciones de la cesación del alto al fuego, advirtiendo contra las continuas violaciones del alto al fuego por parte de Israel y las trampas de nuevas negociaciones, y subrayaron su derecho a la legítima defensa. Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos respalda el regreso de empresas occidentales a Irak para reducir la influencia iraní. Los gigantes occidentales del petróleo y el gas, respaldados por los inversiones de los Emiratos, están regresando a Irak para frenar la influencia iraní y reconstruir su control estratégico, informaron fuentes locales. IG, el secreto para eludir las sanciones petroleras, formas de frenar las exportaciones de petróleo de Irán desde la perspectiva de FDD. En el informe, el grupo de expertos FDD, Fundación para la Defensa de las Democracias, examina las estrategias ejecutivas para frenar las exportaciones de petróleo de Irán. El informe enfatiza que el regreso de las sanciones de retroceso solo será efectivo si se enfocan los eslabones clave de la cadena comercial del petróleo, incluidos los seguros, el transporte, los puertos, las refinerías y el sistema financiero. A continuación, expresaremos las opiniones de este informe sobre el proceso de control de las exportaciones. Por otro lado, tenemos la afirmación de Reuters sobre el despliegue de fuerzas estadounidenses en Damasco, Siria. Lo niega, mientras que la agencia de noticias Reuters informa sobre el despliegue de tropas estadounidenses en Damasco. Un funcionario sirio negó el informe. En Irak, tenemos que las fuerzas de seguridad iraquíes estaban en alerta máxima para asegurar las elecciones parlamentarias. Bueno, eso lo salto porque ya fueron. El Consejo de Seguridad de la ONU levanta las sanciones contra el presidente sirio y el ministro del Interior. El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado un proyecto de resolución por el que se elimina los nombres del presidente interino Golani y del ministro del Interior sirio Anas Katab de la lista de sanciones internacionales. Kazajistán se adhirió a los acuerdos de Abraham. El presidente de Estados Unidos anunció que Kazajistán se ha unido al plan para normalizar las relaciones con Israel, conocido como Acuerdos de Abraham. En un mensaje en Truth Social, Trump destacó que el país es el primer nuevo miembro del acuerdo en su segundo mandato y que más países se unirán a él en el futuro. El día viernes, el líder Ansarallah, Yemen, llevó a cabo 1.830 operaciones en apoyo de Gaza. En su discurso de la Conferencia Nacional Árabe en Beirut, Sayed Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi explicó los últimos problemas regionales, anunciando que las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo 1.830 ataques con misiles, drones y operaciones navales en apoyo al pueblo palestino y la resistencia. Por otro lado, Estados Unidos afirma el intento de Irán de asesinar al embajador de Israel en México. Funcionarios estadounidenses afirmaron que un complot para asesinar al embajador israelí en México, Janat Kranz Niger, fue planeado bajo la dirección de las fuerzas afiliadas a Irán, pero fue frustrado antes de que pudiera llevarse a cabo. El Ministerio Peshmerga de la región del Kurdistán enfatiza la cooperación continua en materia de seguridad con Bagdad y Washington. El Ministerio de Peshmerga de la región del Kurdistán de Irak anunció en un comunicado que el 6 de noviembre se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones técnicas entre Irak y Estados Unidos en presencia de representantes de la región del Kurdistán. A la reunión asistió el jefe del Estado Mayor Peshmerga, Issa Osir, junto con altos funcionarios militares y de seguridad de los dos países. Trump prepara un plan legal, tiene que ver con esto. Turquía prepara un plan legal para el regreso de las fuerzas del PKK del norte de Irak. Turquía está
redactando una ley que permitiría a varios miembros del PKK y sus familias regresar a Turquía desde las regiones montañosas del norte de Irak. El plan tiene como objetivo abrir un nuevo camino en el proceso de conversaciones de paz entre el gobierno turco y los grupos kurdos, y los grupos kurdos armados allí del norte de Irak. La operación de seguridad yemení contra la red de espionaje conjunto de la CIA, el Mossad y la inteligencia saudí. El Ministerio del Interior del gobierno yemení anunció detalles de una operación especial de seguridad que incluyó el descubrimiento y el arresto de una red de espionaje vinculada a los Estados Unidos, el régimen sionista y Arabia Saudita. La controversia de los paradigmas. Después de los ataques del 7 de octubre, el régimen sionista cambió su doctrina de defensa de disuasión y contención a agresión preventiva y acción unilateral. Este enfoque, arraigado en los fracasos de 2006, ahora ha definido a Irán como la principal amenaza y ha centrado su presupuesto y enfoque militar en prepararse para una confrontación con Teherán. Tal cambio transformaría las ecuaciones de seguridad de la región y destacaría la necesidad de revisar las evaluaciones y políticas de disuasión de Irán. Israel, por su parte, advierte contra la acumulación militar de Hezbollah y las transferencias de armas a través de Irak. En un nuevo informe, el periódico sionista Haaretz señaló el aumento del nivel de preparación del ejército israelí en las fronteras del norte y las agencias de seguridad del régimen preocupadas por la reestructuración de las estructuras militares del Hezbollah libanés. Las fuerzas del Golani llevan a cabo operaciones a gran escala contra las células del ISIS en varias provincias sirias. El Ministerio del Interior sirio, junto con las agencias de inteligencia del país, llevó a cabo una serie de operaciones de seguridad coordinadas en varias provincias del país, incluidas Idlib, Alepo, Homs, Hama y el campo de Damasco. Los últimos movimientos del ejército israelí en el sur de Siria, es así, vamos a ver acá, el 9 de noviembre. En los últimos días, el ejército israelí ha llevado a cabo una serie de medidas en la provincia de Quneitra, en el sur de Siria, incluida patrullas, el establecimiento de puestos de control, algunos de los cuales fueron fuertemente protestados por los residentes de la provincia de Quneitra. En los últimos días, los convoys de patrulla del ejército del régimen sionista patrullaron las áreas de Ras al-Alawi, al-Rubaina, al-Ahraf, al-Saida, Ain Farika, al-Musairifa, al-Sandaniyya, al-Sarkiyya y Jur al-Sheikh. En algunas de estas zonas, los soldados israelíes han inspeccionado vehículos y verificado documentos de identidad civiles, y han bloqueado carreteras en zonas como Jur al-Sheikh y la ruta entre al-Ahraf y al-Samaniyya al-Sariyya. Más tarde, otro convoy de las FDI, que incluía al menos 4 vehículos blindados, entró en la zona de Jabata al-Qasb y 9 vehículos blindados israelíes entraron en las zonas de Al-Hurriya, Ufanía y Masraat Jur al-Sheikh. En el camino, las fuerzas israelíes establecieron varios puestos de control e interrumpieron el movimiento entre las aldeas de la región. Las FDI también entraron en la zona de Al-Rafid después de patrullar la zona de Al-Asa. Ahí vemos las áreas que controla Israel en Quneitra. Aquí la zona más adentro donde están. El fracaso de Netanyahu para devolver los cuerpos de los soldados israelíes. Tras las críticas del primer ministro israelí, un ex oficial del ejército reveló que Benjamín Netanyahu impidió deliberadamente el progreso de las negociaciones para devolver los cuerpos de 2 soldados capturados en Gaza. La FDI entregaron los resultados de la investigación sobre la operación del 7 de octubre a Katz. Bueno, luego leemos lo que pasó. Se ha batido el récord de participación en las elecciones especiales iraquíes, 82% de la participación. Omar Ahmed, presidente del Consejo de Comisionados de la Alta Comisión Electoral Independiente, anunció que la participación alcanzó el 82,42. Según los funcionarios electorales, fue la más alta entre las 5 elecciones desde la caída de Hussein.
Ataque con aviones no tripulados estadounidenses contra miembros de Al-Qaeda en la provincia de Sagua. Como resultado del ataque con aviones no tripulados militares estadounidenses contra una casa y un automóvil de pasajeros en la administración de Marque, varios miembros de Al-Qaeda y civiles que vivían en el área murieron y resultaron heridos. Publicado un nuevo video del jefe del TTP, Omar Media, el brazo mediático del Talibán Pakistán, ha publicado un nuevo video corto del líder del grupo y algunos de sus funcionarios provinciales. Vamos al 1, allí lo más reciente va a saltar. Aprobación preliminar del plan para cerrar los medios de comunicación extranjeros en los territorios ocupados. El Parlamento de Israel, la Knesset, aprobó anoche inicialmente un proyecto de ley según el cual el gobierno israelí puede tener la actividad de cualquier medio extranjero que considere perjudicial para la seguridad del régimen sin una orden judicial. India envía un cargamento de misiles israelíes a los talibanes. Según la página de Twitter de GeoIndex, India enviará un cargamento de armas, incluidos misiles antiblindaje Spike, fabricados en Israel, a los talibanes afganos. Daños irreparables causados por los ataques israelíes contra las antigüedades de Yemen. El complejo del Museo Nacional de la Plaza Tahrir, ubicado en el centro de Sana, resultó dañado como resultado de los ataques aéreos de Israel en Sana el 10 de septiembre, dijo la Junta General de Antigüedades y Museos de Yemen. La batalla por la opinión pública, el octavo frente de Sion. A raíz de la dramática disminución de la popularidad del régimen sionista en los Estados Unidos, Tel Aviv ha lanzado una campaña masiva para recuperar el apoyo cristiano y promover su narrativa de la guerra de Gaza. El plan es parte del extenso programa de relaciones públicas de Tel Aviv de $150 millones para influir en la opinión pública occidental. Junta de Evaluación de las FDI. La investigación de las FDI sobre el ataque del 7 de octubre fue inadecuada y poco profesional. Un panel de generales retirados del ejército del régimen sionista anunció que una parte significativa de la investigación interna del ejército sobre fallas operativas y de seguridad durante el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas carecía de la profundidad, precisión y estándares profesionales necesarios. El secretario general de Hezbollah: si hay otra guerra, no nos retiraremos del campo de batalla. Las partes importantes del discurso del jeque Naim Qassem, secretario general de Hezbollah, en la ceremonia del Día de los Mártires son las siguientes: Israel no se retiró del Líbano ni a través de las negociaciones ni de política, sino con la bendición de la resistencia y sin condiciones de 2000 a 2023, la disuasión. El Ministerio de Asuntos Estratégicos del régimen israelí anunció su renuncia. Ron Dermer renunció a su cargo, según un informe del Canal 12 de Israel. Presentó formalmente su renuncia al primer ministro Netanyahu. Medios hebreos afirman que Washington y Tel Aviv acuerdan transferir fuerzas de Al-Qassam desde Rafah. Los medios de comunicación hebreos afirmaron que los Estados Unidos y el régimen sionista habían llegado a un entendimiento preliminar sobre el destino de las fuerzas de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar del movimiento Hamas en el área de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. De acuerdo con el plan, algunas de las fuerzas afiliadas a Al-Qassam serán retiradas de Rafah y trasladadas a áreas controladas por Hamas en la Franja de Gaza. Al Golani comenzó una nueva fase en relaciones entre Damasco y Washington. En una entrevista con The Washington Post, después de su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca, el presidente interino de Siria, Golani, dijo que las negociaciones en curso con Israel son difíciles, pero están en curso y se están llevando a cabo con el apoyo de los Estados Unidos y varios otros países. El gobierno de Golani se une a la coalición estadounidense contra ISIS. La embajada de Estados Unidos en Damasco anunció que el gobierno sirio se ha unido oficialmente a la coalición para luchar contra ISIS, una medida que los diplomáticos estadounidenses han descrito como un momento decisivo en la historia de Siria y en la lucha global contra el terrorismo. Claro, porque cuando lo hacía Assad
no era decisivo el momento, ¿no? Era a favor de ellos. Washington acoge una reunión trilateral de Estados Unidos, Turquía y Siria, discutiendo la integración de las fuerzas de las SDF en la estructura del gobierno de al-Jolani. En una reunión trilateral en Washington, funcionarios estadounidenses, turcos y sirios discutieron la integración de las fuerzas democráticas sirias, SDF, en las futuras estructuras políticas, económicas y militares de Siria. Pero estarían los del SDF allí. Ejercicios del ejército israelí para atacar Cisjordania y Líbano. El ejército conjunto de 3 días de la FBI para atacar Judea, Samaria y el Líbano, conocido como el Rugido de León, comenzó durante 3 días. Y las elecciones de Irak. Se anuncian los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias de Irak. La coalición de al-Sudani la encabeza. Bueno, vamos a leer esas 2 noticias, que creo que son las más interesantes. En una reunión trilateral en Washington, funcionarios estadounidenses, turcos y sirios discutieron la integración de las fuerzas democráticas sirias, SDF, en las futuras estructuras políticas, económicas y militares de Siria. Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial de Washington para Siria, dijo que la reunión marcó un hito decisivo en la transición de Siria del aislamiento a la asociación regional. A la reunión asistieron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asad al-Saibani. Barak reiteró que las 3 partes han elaborado una hoja de ruta para la próxima fase del marco de cooperación entre Estados Unidos, Turquía y Siria, cuyo enfoque principal es la integración de las SDF en las nuevas instituciones del país. Barak agregó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de transición de Siria, Ahmed al-Shara, acordaron en una reunión histórica en la Casa Blanca que ha llegado el momento de comenzar el compromiso. Según el acuerdo, Washington ha prometido levantar todas las sanciones impuestas a Damasco para que Siria tenga una oportunidad real de reconstruirse y revitalizarse. Al final, el enviado especial de Estados Unidos para Siria se refirió al plan de Damasco de cooperar para enfrentar al grupo terrorista ISIS, así como a los grupos de resistencia, y pidió al Congreso de Estados Unidos que derogue la ley César, calificándola como un paso serio para dar a Siria una oportunidad real de reconstruir. Como siempre, cuando quieren hablar de los kurdos no están en la mesa, ¿no? Así nunca van a llegar a un acuerdo con las SDF, si no los integran a las mesas de negociaciones. Se anuncian los resultados de las preliminares de las elecciones parlamentarias de Irak. La Comisión Electoral Independiente de Alto Nivel de Irak ha anunciado los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias del país. La institución enfatizó que el proceso de realización de las elecciones fue fluido y sin problemas, y que hubo una coincidencia del 100% entre los resultados del escrutinio manual y el electrónico. Según ACNUR, las elecciones fueron completamente neutrales y no hubo informes de irregularidades generalizadas. Se ha anunciado que el número de votantes en Bagdad es de más de 2 millones. En los resultados preliminares, la Alianza para la Reconstrucción y el Desarrollo, liderada por el primer ministro iraquí Mohamed Sia al-Sudani, quedó en primer lugar con la mayoría de los votos. Le siguen el partido Takam, encabezado por Mohamed al-Albusi, en segundo lugar, la Alianza del Estado de Derecho dirigida por Nouri al-Maliki en tercer lugar, y la Alianza de las Fuerzas del Gobierno Nacional dirigida por Sajid Ammar al-Hakim en cuarto lugar. El comisionado electoral anunció que con el 99,98% de los votos escrutados, el número de participantes en la votación general ha llegado a 10.904.637. Por lo tanto, se informó que la participación en las elecciones generales fue del 54,35% de los 20,63,773 calificados. En total, teniendo en cuenta los votos de las fuerzas militares y los desplazados internos, el número total de participantes alcanzó los 12.09.453 de un total de 21.404.291 personas elegibles, y la tasa general de participación a nivel nacional fue del 56,11%. Los resultados preliminares indican que una parte significativa del cuerpo social y político continuará apoyando al gobierno actual. Esto podría fortalecer la posición de al-Sudani como una figura moderada y pragmática entre las fuerzas políticas chiitas. El segundo lugar del partido Takam, liderado por Mohamed al-Albusi, también muestra que aún ha logrado mantener su base social en las áreas sunitas. Según la combinación de los resultados, parece que el proceso de formación del próximo gobierno se formará sobre el eje de la coalición sudanesa y las fuerzas alineadas. Sin embargo, las negociaciones después de que se anuncien los resultados finales jugarán un papel decisivo en cómo se anuncie el equilibrio de poder entre los grupos chiitas, sunitas y kurdos.
Bueno, sudanesa no es de Sudán, el apellido del primer ministro, ¿no? Bueno, aquí le bajan el número de participación, ¿no? A 56,11 en total. La mitad del país participó, entonces. Y hasta ahí llegaríamos entonces. A ver. Se ha encargado algo nuevo en Ucrania, que estaban bombardeando ya. No solamente lo del mapa. Y nada más. Bueno, vamos terminando entonces. Ahí está el link si quieren colaborar con el canal. Seguirnos en TikTok. Queremos llegar a los 200, nos falta poquito. Háganos el favor de seguirnos. Así podemos empezar luego de los 200 algún directo o subir algún video más de contenido, más videos de contenido, sí, porque lo que subo son las carátulas. Si quieren ver el programa anterior lo pueden hacer desde aquí también. Los programas anteriores les recomiendo el especial de Ucrania que hicimos de 10 horas. Está en el canal. Bueno, aquí también lo tendría que haber puesto, ¿no? Si quieren ayudar al canal lo pueden hacer por PayPal, Patreon, Mercado Pago. Siempre están las redes disponibles para ayudar con lo mínimo. Será de gran ayuda para seguir adelante. Pagar las cuentas de la internet, que es lo más caro que hay. La han subido otra vez este mes. Así podemos hacer más directos en la semana. Tenemos aquí también los canales de Telegram, si quieren seguirlo. Ayudar allí también apoyando al canal, colaborando con noticias o contactándonos para algo. Pueden seguir la red de Twitter, también el X, allí donde yo reposteo noticias y mapas. La fanpage de Facebook la pueden seguir también. No sé si participan del grupo de Facebook, yo lo dejé igual enlazado. Hace tiempo que no lo veo. Y bueno, está la página de True Maps también, que la pueden visitar para ver los mapas que a veces consultamos. Algunos están enlazados allí. O seguir el Tumblr, que a veces publico los programas. Muy bien, nos veremos entonces el día miércoles que viene. Miércoles 19, si Dios quiere, estaremos aquí en el canal con Tomás hablando de todo esto. Así que ahí los veo. Vamos a saludar aquí a quien participó del chat. Antonio Fernández, saludos. Revuelta Global también estuvo. ¿Cuánta guita está gastando Rusia? Pero la está recuperando con las minas de Ucrania, así que no hay problema. Minas de litio, de carbón, de metal. Bueno, aquí están los enlaces que dejó Tomás. Marco Antonio también participó. Wolfspack. José Cruz, no lo había visto. Saludos. ¿Cómo es posible que los hutíes puedan desmantelarse? Pensé que era un grupo guerrillero o algo así. No pueden desmantelarlos. Son un grupo muy unido. Varios países lo han intentado y no han podido. Marco Antonio, Luis 2.
¿Quién más anduvo por acá? Buena revuelta global, ¿no? John Ramírez ahí estaba al principio, me acuerdo. Ah, Kawasu, no lo saludé. Ahí está. Bueno, muchas gracias por los comentarios allí. Nos veremos el próximo programa. Y veré si hay algún directo en esta semana o la próxima de Ucrania. Ok, voy a dejar acá la introducción un rato hasta que termine de grabar. Por las dudas, si se corta el grabar. Vamos a poner acá el más largo, que es este. Tenía uno de 10 minutos, ¿no? Ah, nos quedaron los mapas de River para hacer. Bueno, los haré la semana que viene.